Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema concerniente a energía. Energía. Bien, definimos la energía como aquella propiedad que tiene un cuerpo y que se cuantifica como la capacidad de hacer trabajo. Decimos, la energía es una cantidad escalar, es una cantidad escalar, y se manifiesta como la capacidad de un cuerpo de realizar trabajo, Es decir, un cuerpo decimos que tiene energía si es que éste tiene la posibilidad de hacer trabajo. Dentro de ello tenemos nosotros la energía mecánica. Energía mecánica. La energía mecánica está conformada por la energía potencial gravitacional. Está conformada por la energía cinética y está conformada por la energía potencial elástica. La energía gravitacional, energía potencial gravitacional, la vamos a notar por E sub P, la energía cinética por E sub C y la potencial elástica como E P sub E. Muy bien, la energía mecánica entonces resulta ser la suma de las tres energías, la energía potencial gravitacional más la energía cinética más la energía potencial elástica. Esta es la energía mecánica o energía total. Analicemos entonces cada una de estas energías. ¿De qué se trata? 1. Energía potencial gravitacional. Energía potencial gravitacional. Decimos, es aquella energía que depende de la posición de un cuerpo, Depende de la posición de un cuerpo, es decir, de la altura que se encuentra respecto a un sistema de referencia. Consideremos el siguiente caso. Consideremos aquí una superficie. Este es nuestro nivel de referencia. Y aquí un cuerpo de masa m. Este cuerpo, supongamos que intenta moverse así, está en proceso de caída. Entonces, si este cuerpo está en proceso de caída, respecto a esta superficie existe una altura h. Entonces, la energía potencial gravitacional es la masa por la gravedad por la altura. Esto es la energía potencial gravitacional. Notemos aquí lo siguiente. ¿Cuál es la fuerza que lo mueve al cuerpo? La fuerza que lo mueve al cuerpo es masa por gravedad.
Entonces, notar lo siguiente. ¿Cuál es el trabajo que hace el peso? El trabajo que hace el peso es la fuerza que lo mueve por la distancia que recorre el cuerpo. Sin duda alguna, es la masa por la gravedad, que es la fuerza que lo mueve por la distancia que recorre, que es h, que resulta ser mg por h. El trabajo que hace el peso resulta ser equivalente a la energía potencial gravitacional. Entonces, el trabajo y la energía potencial gravitacional tienen las mismas dimensiones, las mismas unidades. ¿Por qué? Porque el trabajo que hace el peso se acumula como energía potencial gravitacional. Veamos la segunda energía, que es la energía cinética. Energía cinética. 2. Energía cinética. Energía cinética. Esta energía cinética, decimos, es aquella energía que depende, es aquella energía que depende de la velocidad de un cuerpo, que depende de la velocidad de un cuerpo, que depende de la velocidad de un cuerpo. Entonces, tenemos que la energía cinética resulta ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta es la energía cinética que posee un cuerpo. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Consideremos este caso. Consideremos una superficie horizontal y aquí un cuerpo que está detenido en el reposo con una velocidad inicial 0. Sobre este cuerpo actúa una fuerza para modificar su velocidad. Entonces, este cuerpo empieza a moverse y se mueve ahora con una cierta velocidad final v. Sobre él está actuando una fuerza. Si esto recorre una distancia d, entonces esa fuerza ha hecho trabajo. Y decimos, el trabajo de la fuerza F será fuerza por distancia. Pero la fuerza es la masa por la aceleración por la distancia. Ecuación número 1. De la cinemática. Pero nosotros sabemos de cinemática que la velocidad final, que es v al cuadrado, es la inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, siendo esta velocidad final 0. Entonces, la aceleración por la distancia resulta ser la velocidad final al cuadrado sobre 2. Entonces, reemplazamos en 1. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza F? El trabajo de la fuerza F será masa por A por D, pero A por D es velocidad al cuadrado sobre 2. Masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Y este es el trabajo que hace esa fuerza F para modificar la velocidad de un cuerpo. Notamos una vez más que el trabajo que hace la fuerza F para modificar la velocidad del cuerpo se acumula como energía cinética. Por lo tanto, la energía cinética y el trabajo que hace la fuerza F para modificar la velocidad son equivalentes. Muy bien, veamos entonces ahora la energía potencial elástica. Tres, energía potencial elástica. Energía potencial elástica. Es aquella energía presente en cuerpos elásticos,
en cuerpos elásticos. Consideremos entonces este caso. Un resorte y sobre el cual actúa una fuerza deformadora. Sobre este está actuando una fuerza deformadora, así, una fuerza deformadora F, que ha deformado a este resorte una distancia X y que tiene una constante elástica K. Muy bien, esta fuerza es una fuerza entonces que depende de la posición, es K por X. No es una fuerza constante, es una fuerza variable y depende de cuánto estira el resorte, de cuánto el resorte se deforma. Para que más se deforme el resorte, más fuerza debo aplicarle. Entonces, el trabajo de la fuerza F, hemos visto la clase pasada que es un medio de K por X al cuadrado. Este es el trabajo que hace esa fuerza F. Este trabajo que hace la fuerza F para estirar el resorte se acumula como energía potencial elástica. ¿De dónde? ¿De dónde? La energía potencial elástica es energía potencial elástica, resulta ser un medio de la constante K por la deformación al cuadrado. Esto resulta ser la energía potencial elástica. Y la energía potencial elástica resulta ser, como notamos, una parábola. Resulta porque depende de la segunda potencia de la deformación. Entonces, aquí podríamos graficar la energía potencial elástica y la deformación que es X. Y tendríamos entonces como gráfica una parábola de esta forma. Tendríamos como gráfica una parábola. Si el resorte se estira una distancia X, entonces esta vendría a ser su energía. Su energía sería este valor. Si se comprime una distancia menos X, la energía toma el mismo valor, que es un medio de K por X al cuadrado. Se estire el resorte una distancia X o se comprima una distancia X, la energía toma el mismo valor. Siendo entonces esta curva una parábola. Una parábola. Muy bien, entonces hemos visto las tres clases de energía. La energía mecánica la habíamos definido como la suma de estas tres energías. Por tanto, entonces tenemos como una nota. Por tanto, tenemos entonces como una nota la energía mecánica. La energía mecánica entonces es la energía mecánica. La energía mecánica la hemos definido como la suma de la energía potencial gravitacional más la energía cinética más la energía potencial elástica. Entonces, la energía mecánica será masa por gravedad por la altura, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más un medio de K por X al cuadrado. Ahí tenemos las tres energías. La suma de las tres me representa la energía mecánica. Si en un sistema no hay altura, entonces la potencial gravitacional desaparece. Si el cuerpo no tiene velocidad, la cinética desaparece. Si no existe resorte, no hay deformación, la potencial elástica desaparece. Muy bien, veamos entonces ahora la ley de conservación de la energía mecánica. Ley de conservación de la energía mecánica. Ley de conservación de la energía mecánica. Dice lo siguiente: si sobre un cuerpo no actúan
fuerzas disipativas diferentes al peso, entonces la energía mecánica se conserva. Entonces la energía mecánica se conserva. Analicemos entonces de qué se trata. Dice que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas disipativas diferentes al peso. Por ejemplo, ¿qué fuerzas conservativas conocemos? Veamos. Fuerzas conservativas. Fuerzas conservativas. Dentro de las fuerzas conservativas hemos visto la clase pasada, hemos visto que existe, por ejemplo, la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional. Esta es una fuerza conservativa. También lo es la fuerza elástica. La fuerza elástica también es una fuerza conservativa. También es una fuerza conservativa la fuerza eléctrica o la fuerza de Coulomb. Esas son fuerzas conservativas. Si esas fuerzas actúan sobre un cuerpo, entonces no modifican la energía del cuerpo. Muy bien. No cambian el trabajo entonces. El trabajo es independiente de la trayectoria cuando una de estas fuerzas actúan sobre un cuerpo. Bien, si sobre un sistema actúan fuerzas disipativas, por ejemplo, ¿cuál es una fuerza disipativa? Fuerza disipativa, tenemos por ejemplo la fuerza de fricción o de rozamiento. La fuerza de rozamiento. Esta es una fuerza que... Esta es una fuerza que modifica la energía. Por lo tanto, si sobre un sistema no actúan fuerzas disipativas diferentes al peso, el peso ya no lo consideramos porque está en la energía potencial gravitatoria. Entonces, si sobre un cuerpo actúan fuerzas diferentes al peso, entonces las fuerzas que deben actuar no deben ser fuerzas disipativas. Por ejemplo, la normal puede actuar, pero no cambia, no hace trabajo, no modifica la energía del cuerpo. Decimos, si sobre un cuerpo no actúan fuerzas diferentes al peso, que modifiquen la energía del cuerpo, entonces la energía se conserva. Entonces, la energía mecánica se conserva. Tendríamos entonces que la variación de la energía mecánica en este caso es igual a cero. Esto implica que la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. Y esto debe ser una constante. Es decir, la energía mecánica al final, la energía mecánica al inicio y en cualquier instante de su movimiento, en cualquier instante, debe ser una cantidad constante. La energía mecánica no debe alterarse. La variación de la energía mecánica debe ser nula. Veamos un ejemplo para aclarar esto. Consideremos este caso de un cuerpo que se desliza por un plano inclinado.
Muy bien, consideremos el siguiente ejemplo. Un cuerpo de masa m se encuentra en el punto A. Este cuerpo baja por una superficie lisa y comprime al resorte una cierta longitud x en B. Si me dicen que esto es liso, entonces no existe coeficiente de rozamiento, no existe fuerza de rozamiento aquí. Entonces, para poder hallar una equivalencia, entre la energía al inicio y al final, debo tomar un sistema de referencia, ya que la energía potencial gravitacional depende de la altura a la que yo tome como referencia. Voy a considerar por comodidad un nivel de referencia que pase por la posición final de la esferita. Este va a ser nuestro nivel de referencia. Si ahí he considerado mi nivel de referencia, entonces en la posición B ya no hay altura, por lo tanto ya no hay energía potencial gravitacional. Pero en el punto A sí hay altura. Supongamos que aquí la altura es h sub A. H sub A. Aquí tiene velocidad y tiene altura. En el punto B no tiene altura ni tampoco velocidad. Consideremos que la velocidad en el punto B es 0. Está en reposo la esferita. Como me dicen que la estructura, la superficie es lisa, no hay fuerza de rozamiento. El cuerpo se mueve solo por acción del peso. Entonces, no hay fuerzas diferentes al peso. Decimos, como no hay rozamiento, no hay fricción, ni fuerzas diferentes al peso, que modifiquen la energía, del cuerpo, Por ejemplo, aquí puede estar la normal actuando, pero la normal no hace trabajo. La fuerza elástica es una fuerza conservativa, no modifica la energía. Entonces, la energía mecánica en el punto A, resulta ser igual a la energía mecánica en el punto B. La energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B. Muy bien, en el punto A, ¿qué energías tiene? Veamos. Como es energía mecánica, debe ser energía potencial gravitacional en el punto A, más la energía cinética en el punto A, más la energía potencial elástica en el punto A. Eso debe ser igual en el punto B, la energía potencial gravitacional en el punto B, más la energía cinética en el punto B, más la energía potencial elástica en el punto B. Luego analizamos. En A, ¿existe altura? Sí, respecto al nivel de referencia. Por lo tanto, existe energía potencial gravitacional. En el punto A, ¿tiene velocidad? Sí. Por lo tanto, existe la energía cinética en A. Pero en el punto A no hay resorte. Entonces, la energía potencial elástica en A se hace 0. Ahora vamos al punto B. En el punto B no hay altura, porque el sistema de referencia lo he colocado justo donde está la esferita. Entonces, no hay energía potencial gravitacional en B. La esferita está detenida en B, por lo tanto no tiene energía cinética porque no tiene velocidad. Solamente queda la energía potencial elástica en B. En A entonces, ¿cuál es la energía potencial? Masa por gravedad por la altura en A, más 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado. Y esto debe ser igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Esto es la energía potencial gravitacional en A. La energía cinética en A debe ser igual únicamente a la energía potencial elástica en B, ya que en B no hay altura ni tampoco velocidad. Y esto me da la equivalencia de energías, la equivalencia o el balance de energías entre dos puntos. Recordando que si no hay fuerzas diferentes al peso,
que no modifiquen la energía del cuerpo, entonces la energía mecánica debe conservarse. Veamos ahora el principio del trabajo y la energía. Principio del trabajo y energía. Principio del trabajo y energía. Decimos, si sobre un cuerpo actúan fuerzas externas, diferentes al peso, que modifican la energía, entonces la variación de energía mecánica, es igual al trabajo de las fuerzas externas. Es igual al trabajo de las fuerzas externas. Igual al trabajo de las fuerzas externas. ¿Qué dice esto? Dice lo siguiente, que si sobre un cuerpo ahora actúan fuerzas que modifican la energía del cuerpo, actúan fuerzas externas que modifican la energía del cuerpo, entonces la variación de energía mecánica es el trabajo hecho por dichas fuerzas. Lo que significa es lo siguiente, que la variación entonces de la energía mecánica resulta ser el trabajo de estas fuerzas externas. Es decir, energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Esto debe ser el trabajo de las fuerzas externas. La diferencia de energía mecánica resulta ser el trabajo de las fuerzas externas. Veamos un ejemplo para que quede claro este principio. Consideremos entonces un plano inclinado de esta forma, que tiene una distancia d, de esta forma, y un cuerpo aquí sobre el cual actúan dos fuerzas externas. Consideremos una fuerza así, que vamos a llamarle F1, y una fuerza así, que vamos a llamarle F2. Una fuerza así, que vamos a llamarle F1, y una fuerza así, que vamos a llamarle F2. Si el cuerpo se desliza en esta dirección, está el movimiento, la velocidad del cuerpo está en esa dirección, entonces esta fuerza F1 hace un trabajo positivo, porque está en la dirección del movimiento, y la fuerza F2 que se opone hará un trabajo negativo, por estar opuesta al movimiento. Entonces consideremos un sistema de referencia. Vamos a considerar por aquí el sistema o el nivel de referencia. Entonces,
Vamos a llamarle 1 y 2. Caso 1 y caso 2. Aquí estará la altura 1 y aquí estará la altura 2. Vamos a llamarle aquí que este bloque baja con una velocidad v sub 1 y aquí este bloque pasa con una velocidad v sub 2. Entonces, como ahora hay fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo, debe cumplirse entonces que la variación de energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas externas. Claro, la fuerza 1 aumenta la velocidad del cuerpo, aumenta su energía, y la fuerza F2 disminuye la energía del cuerpo, lo frena al cuerpo. Entonces, la energía mecánica en 2, la final, menos la energía mecánica en 1, debe ser el trabajo de la fuerza F sub 1 más el trabajo de la fuerza F sub 2. ¿Cuál es la energía mecánica en 2? En 2 tenemos energía cinética porque hay velocidad y energía potencial gravitacional porque hay altura. Entonces en 2 vendría a ser masa por gravedad por altura en 2. Es la energía potencial gravitacional. Más 1/2 de la masa por la velocidad en 2 al cuadrado. Esa es la energía mecánica en 2. No hay resorte, por eso no se considera la potencial elástica. Menos energía mecánica en 1. En 1 existe altura, por lo tanto hay potencial gravitacional y debido a que hay velocidad existe la cinética. mg, altura en 1, más 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Esa es la energía mecánica en 1. Estamos diferenciando porque es energía mecánica final en 2 menos energía mecánica inicial en 1. Esto debe ser igual. El trabajo de la fuerza F1. F1 está en la dirección del movimiento y el bloque recorre una distancia d. Por lo tanto, el trabajo será fuerza 1 por distancia. Trabajo positivo porque F1 está en la dirección del movimiento. Entonces, fuerza 1 por distancia. Ese es el trabajo que hace la fuerza F1. El trabajo que hace la fuerza F2 es negativo, contrario al movimiento. Menos entonces F2 por la distancia d. Ese es el trabajo que hace la fuerza F2. Y esa relación me da entonces el balance entre el trabajo y la energía. Noten ustedes, variación de energía mecánica, el trabajo de las fuerzas externas. Tomen nota. Está bien. ¿Qué dice acaba la teoría? Faltan los ejercicios. No, la fuerza es contraria al movimiento. Porque la fuerza es contraria al movimiento de ese trabajo negativo. Bien, jóvenes, ahora nos toca desarrollar la práctica. Desarrollemos los ejercicios.
Problema número 1. Problema 1. Dice, se lanza verticalmente hacia arriba una piedra de masa 500 gramos, o sea, medio kilogramo, con energía cinética de 100 joules. ¿A qué altura, medido desde el punto de lanzamiento, su energía cinética será 20 joules? Vamos a considerar aquí la superficie, desde donde se va a lanzar ese objeto. Y consideremos la piedra aquí. Esta piedra es lanzada verticalmente, se eleva la piedra hasta una posición en que la velocidad sea nula y luego retorna. Muy bien, vamos a considerar la piedra a esta altura. Ahí está, a esta altura. En este punto dice que se lanza verticalmente hacia arriba una piedra con una energía cinética equivalente a 100 joules. Si nosotros tomamos a esta superficie como el nivel de referencia, entonces en este punto inicial no hay altura. Y al no haber altura, significa que no hay energía potencial gravitacional. Entonces, al no haber energía potencial gravitacional, ella es nula. Energía potencial gravitacional, 0. A medida que la piedra va ascendiendo, a medida que la piedra va subiendo, la energía cinética va disminuyendo y la potencial va aumentando, porque va apareciendo altura y la altura se va haciendo cada vez mayor. Entonces la potencial gravitacional aumenta y la cinética disminuye. En el punto de mayor altura, la cinética no existe porque no hay velocidad y la potencial toma el máximo valor. En este punto me dicen que la energía cinética resulta ser 20 joules y me piden hallar la altura a la que eso sucede. Entonces, si la energía cinética es 20 joules, respecto al nivel de referencia, ¿cuánto vale la potencial gravitacional? Masa por gravedad por la altura que me solicita. Como aquí no me dicen que hay fricción del aire, como me dicen que no hay rozamiento, entonces si no hay fuerzas diferentes al peso, la energía debe conservarse. Si no hay rozamiento del aire, entonces la energía al inicio y en cualquier otro punto debe ser la misma. Entonces decimos, por conservación de energía, solamente existen energía potencial gravitacional y cinética. No hay resortes, entonces esas dos deben conservarse. Energía mecánica al inicio debe ser igual a energía mecánica al final. Al inicio, 0 la potencial gravitacional más 100 la cinética. Al final, es mg por h la potencial gravitacional más 20 la cinética. Entonces, 80 viene a ser igual a la masa. La masa vale medio kilogramo, 0,5, 500 gramos, por la gravedad que vale 10 por la altura. Entonces, de aquí podemos rápidamente encontrar que la altura es 80 entre 5, y eso me da el valor de 16 metros. La respuesta, 16 metros. La respuesta. Noten ustedes que en este punto de altura máxima, aquí la energía cinética es nula. La potencial gravitacional debe ser la total, o sea, 100 joules. Muy bien, problema 2 entonces. Dice, con respecto a los conceptos de trabajo y energía, indicar la verdad o falsedad
de las siguientes proposiciones. Primera proposición. Dice, respecto a los conceptos de trabajo y energía, ¿tienen las mismas dimensiones? Claro que sí. Por el principio del trabajo y energía, notamos que toda la energía se convierte en trabajo y todo el trabajo en energía. Entonces, las dimensiones son las mismas. El trabajo tiene como unidad el joule, la energía también tiene el joule. Primera proposición verdadera. La segunda proposición dice, la energía de un cuerpo se mide por el trabajo que puede realizar este. Así lo hemos definido. Hemos definido que la energía de un cuerpo no es sino el trabajo que puede realizar este. Y si un cuerpo puede realizar trabajo, entonces tiene energía acumulada o almacenada. Segunda proposición, verdadera entonces. Tercera proposición. La energía mecánica se conserva si el trabajo que ejerce la fuerza de rozamiento y otras fuerzas disipativas es nula. En otras palabras, si actúan fuerzas que no modifican la energía del cuerpo, entonces la energía tiene que conservarse. Completamente verdadera. Proposición verdadera. Veamos la pregunta número 3. Problema número 3. Dice la pregunta número 3. Un bloque parte del reposo desde el punto A. Si solo existe rozamiento en el tramo BC, hallar la máxima altura H sub 0 que alcanza si el coeficiente cinético de rozamiento es 0,5. Voy a dibujar la figura que se muestra en la práctica para poder resolver mejor el problema. Solamente existe rozamiento en el tramo horizontal. Aquí tenemos un cuerpo en el punto A que se desliza. Y vamos a considerar esta altura como H. Altura H. Punto A, punto B, punto C. Y supongamos que el cuerpo llega hasta este punto. Punto D. Punto D. Muy bien, dice lo siguiente. Un bloque parte del reposo en A. Significa que la velocidad en A es 0, porque parte del reposo. Solo existe rozamiento en el tramo BC. Entonces, cuando el bloque pasa por B, tiene cierta velocidad, y vamos a llamarle velocidad en B. Llega a C con cierta velocidad, velocidad en C. Y dice, hallar la máxima altura H sub 0 que alcanza. Es decir, esta altura de aquí debe ser entonces la máxima altura. Esta debe ser H sub 0, debe ser la máxima altura. ¿Y cuándo esa altura será máxima? Cuando la velocidad en el punto D sea 0. Muy bien, entonces podríamos analizar por tramos. Por tramos. Vamos a ver. Primero, el tramo AB. Primero, el tramo AB. En el tramo AB no hay fuerza de rozamiento. Entonces la energía se conserva. Energía mecánica en A debe ser igual a la energía mecánica en B. Se conserva porque en AB no hay rozamiento. Entonces, respecto al nivel de referencia, si nosotros consideramos la parte más baja como el nivel de referencia, este es el nivel de referencia,
Entonces en A no hay cinética, porque la velocidad es nula, pero sí hay altura, por lo tanto tiene potencial gravitacional. mg, por la altura, no hay cinética, solo potencial gravitacional. Y en B no hay altura, pero sí tiene velocidad. Por lo tanto debe ser un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Cancelando las masas, obtenemos que la velocidad en el punto B al cuadrado es 2 veces gravedad por altura. Muy bien, ahora analicemos en el tramo BC. Tramo BC, en BC. En BC, en el tramo BC existe rozamiento, por lo tanto la energía mecánica no se conserva. Aquí la energía mecánica no se conserva. Entonces la variación de energía mecánica es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y eso tiene una distancia D. Eso tiene una distancia D aquí. D. Cuando este bloque está moviéndose por aquí, entonces tiene un peso. Tiene un peso. Masa por gravedad. Y tiene una fuerza normal. La normal debe ser igual al peso cuando el movimiento es horizontal. Y opuesto al movimiento está la fuerza de rozamiento. Opuesta al movimiento, la fuerza de rozamiento. Ya está. Esta fuerza de rozamiento hace trabajo negativo porque se mueve contrario, porque está dirigida contraria al movimiento. Entonces, la variación de energía mecánica entre B y C es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Energía mecánica en C, final, menos la energía mecánica en B, es la inicial para ese tramo. Es el trabajo de la fuerza de rozamiento menos fuerza de rozamiento por distancia. Menos porque hace trabajo negativo la fuerza de rozamiento. Ahora, en C no hay altura. En B tampoco hay altura porque está al nivel del sistema de referencia. Como no hay alturas en esos puntos, entonces no hay energía potencial gravitacional. Solo hay cinética. Energía cinética entonces en C. Voy a escribirlo más bien todo para después anular, para que sea un poco más entendible esta parte. Energía potencial gravitacional en C más energía cinética en C menos energía potencial gravitacional en B más energía cinética en B. Esto es igual a menos F por D. Muy bien. En C no hay altura, por lo tanto, esta se hace 0. En B no hay altura, esta se hace 0. Entonces me quedaría que la energía cinética en C menos la energía cinética en B, que es un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Y esto es igual menos la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal por la distancia. Mu por la normal, fuerza de rozamiento. La energía cinética en C vamos a dejarla tal como está allí, menos la energía cinética en B. Bueno, que podríamos colocarlo como un medio de la masa por la velocidad en B. Pero la velocidad B en B al cuadrado lo hemos calculado anteriormente. Y eso vale 2G por H. Y esto es igual menos mu por la normal que hemos visto que vale mg por la distancia. Entonces, la energía cinética en C, ¿cuánto vale? Cancelamos aquí 2 con 2 y me queda
mg por h que pasaría al otro miembro como mg por h, que está restando, pasa al otro miembro sumando, menos mu mg por d. Esto es la energía en el punto C. Ahora analicemos en el tramo CD. En el tramo CD. En CD. ¿Qué tenemos en CD? En CD no hay rozamiento. Entonces, la energía mecánica se conserva. La energía mecánica en C igual a la energía mecánica en D. Energía mecánica en C debe ser energía potencial gravitacional en C más energía cinética en C. Y en D debe ser energía potencial gravitacional en D más energía cinética en D. En C no hay altura respecto al sistema de referencia, por lo tanto la potencial gravitacional es 0. La cinética ya la hemos calculado anteriormente. ¿Cuánto vale? Esa vale mg por h menos mu mg por d. Esa es la cinética en C. Ahí está. En lugar de la cinética de C estoy colocando su equivalente. La energía potencial en D, ¿hay altura? Sí. Entonces viene a ser mg por la altura h sub 0 que me solicitan. Pero en D dice que no hay velocidad, está en reposo, porque es la altura máxima. Debe subir hasta ese punto y ahí detenerse y bajar. La altura máxima sucede cuando la velocidad en D es nula. Entonces no hay energía cinética. Cancelamos masa y gravedad, masa por gravedad y masa por gravedad. Y tenemos que la altura h sub 0 es la altura h menos mu por d. Entonces, reemplazando valores. La altura h vale 1 metro, menos el coeficiente de rozamiento que es 0,5 por la distancia de que vale 1 metro. Y esto resulta ser 1, perdón, la altura h es 2 metros, altura h es 2 metros, altura h 2 metros, menos mu que vale 0,5 por la distancia de que vale 1. Y esto vendría a ser 1,5 metros. 1,5 metros. La respuesta al problema. Problema 4. Dice, una bala tiene una masa de 32 gramos y se mueve horizontalmente con rapidez de 60 metros por segundo. Si la bala atraviesa un bloque de 3 centímetros de espesor, calcular el trabajo efectuado por la fuerza de rozamiento, sabiendo que la bala ha perdido el 50% de su rapidez inicial cuando sale del bloque. La masa de la bala resulta ser 32 gramos. Estos 32 gramos debemos pasarlo a kilogramos y eso es 32 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces, voy a dibujar aquí para hacer más comprensible la solución del problema. Y aquí se encuentra saliendo la bala. Muy bien, aquí la bala ingresa con una velocidad inicial
de 60 metros por segundo. La bala sale de la pared perdiendo el 50% de su velocidad, o sea, 30 metros por segundo. Pierde el 50%, ya que tenía 60, ahora tiene 30, la mitad, pierde el 50%. Y aquí, mientras la bala avanza, existe fuerza de rozamiento. Muy bien, como existe fuerza de rozamiento, disminuye la energía del cuerpo. Entonces, para ello es necesario tomar un sistema de referencia. Voy a tomar el sistema de referencia en esta posición. Este es mi nivel de referencia. Entonces, las balas no tendrían ni en la posición inicial ni en la posición final energía potencial gravitacional. ¿Por qué? Porque he tomado el sistema de referencia justo donde están las balas. Entonces, al inicio y al final no tienen energía potencial gravitacional porque no hay altura. Como existe fuerza de rozamiento, una fuerza externa al peso del cuerpo, decimos, la variación de energía mecánica debe ser el trabajo de la fuerza externa, que en este caso solamente es la de rozamiento. ¿Y cuál es la variación de energía mecánica? Energía cinética final menos energía cinética inicial debe ser el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Por qué solo diferencias de energías cinéticas? Porque las potenciales no existen, ya que la altura es nula. ¿Cuál es la energía cinética final? Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esto es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Factorizamos un medio y la masa y me queda velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. Y procedemos a culminar la solución aquí, reemplazando datos. La masa vale 32 por 10 a la menos 3. Viene a ser entonces un medio de 32 por 10 a la menos 3 por la velocidad final, que es 30 al cuadrado, menos la inicial, 60 al cuadrado. Y esto es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Finalmente, el trabajo de la fuerza de rozamiento será negativa y debe ser 43,2 joules, menos 43,2 joules, negativo, ya que la fuerza de rozamiento hace trabajo negativo. Solución al problema. Problema número 5. Dice, un bloque de 10 newtons de peso, sujeto de una cuerda, parte del reposo en el punto A. Posición horizontal. Calcular la tensión de la cuerda cuando el bloque pasa por el punto más bajo.
Bien, tenemos entonces una cuerda de longitud L que describe un cuarto de circunferencia. Este parte de aquí, de este punto, y se mueve así. Notamos que no nos indican aquí que hay rozamiento. Por lo tanto, si no nos dicen que hay rozamiento, es porque la energía debe conservarse. Significa entonces que si no hay rozamiento, la energía en el punto A debe ser igual a la energía en el punto B. Pero para considerar conservación de la energía, debemos considerar un sistema de referencia para poder tomar la energía potencial gravitacional. El nivel de referencia yo puedo tomarlo en cualquier punto, en cualquier lugar, dependiendo de mi comodidad para resolver el problema. Por ejemplo, yo puedo considerar el nivel de referencia arriba, puedo considerar en la mitad, o también puedo considerar aquí en la parte más baja. Si considero el sistema de referencia en la parte más baja, significaría entonces que el punto B no tiene energía potencial gravitacional, porque ya no tiene altura. El punto A tendría altura, L, pero el punto B ya no tendría altura. Entonces, me dicen, un bloque de 10 newtons de peso sujeto de una cuerda parte del reposo en A. Significa que la velocidad en A entonces es nula. Pero por B debe pasar con cierta velocidad en B, y me piden la tensión de la cuerda. Analicemos entonces, primero, por energía. Energía mecánica en A debe ser igual a la energía mecánica en B. Entonces, esto me conlleva a la siguiente relación. En A no hay velocidad, solamente hay altura. Entonces existe la potencial gravitacional. mg por la altura que vale L. L es la altura, la longitud del péndulo. No hay cinética, ya no lo considero. En B no hay altura, puesto que el nivel de referencia pasa por el punto B. Solo hay cinética porque pasa con velocidad por ahí. Entonces debe ser un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Cancelamos la masa y obtenemos que la velocidad en B al cuadrado es 2 veces G por L. Esa es la velocidad al cuadrado en el punto B. Muy bien, pero a mí me solicitan determinar la tensión de la cuerda. Entonces podemos resolverlo aquí. En el punto B tenemos nosotros dos fuerzas. Una, el peso que está verticalmente hacia abajo, y la tensión de la cuerda que está en dirección radial hacia el centro. Como nos damos cuenta que es una trayectoria curvilínea, una trayectoria circunferencial o circular, entonces en el punto B y en cualquier punto existe fuerza centrípeta. Decimos, por dinámica circular, en B, en el punto B, la tensión menos el peso mg, tensión menos el peso mg, provoca en la masa una velocidad en B al cuadrado sobre el radio. Y reemplazamos. La tensión entonces sería mg, que pasa al otro miembro sumando, más la masa, por la velocidad al cuadrado. Aquí está la velocidad al cuadrado, 2G por L. 2G por L sobre el radio. El radio de la trayectoria es L. Cancelamos entonces L con L y tenemos que la tensión sería 3 veces el peso, mg. Pero mg vale 10, entonces la tensión sería 3 por 10 newtons, 30 newtons. La respuesta al problema. Respuesta al problema.
problema número 6. Dice, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. Analicemos la primera proposición. Dice, la energía mecánica en el movimiento parabólico se conserva si no se considera la resistencia del aire. Si no hay resistencia del aire, entonces no hay fuerzas disipativas. Y si no hay fuerzas disipativas, la energía debe conservarse. Por lo tanto, la energía mecánica en el movimiento parabólico debe conservarse si no hay resistencia del aire. Verdadera. Proposición verdadera. Segunda proposición. El principio de conservación de la energía mecánica para un cuerpo en movimiento es aplicable cuando no actúan fuerzas disipativas. Si no actúan fuerzas disipativas, la energía mecánica debe conservarse y el principio de conservación de la energía debe darse. Entonces, es proposición verdadera. Proposición número 3. Si un cuerpo se mueve libremente en dirección vertical hacia arriba, su energía mecánica se conserva. Aquí nos hablan de un término que debemos tener cuidado. Dice, se mueve libremente. Al decir que se mueve libremente es porque no existe ninguna fuerza externa diferente del peso. Solamente se mueve por acción del peso, por acción de la gravedad. No hay otra fuerza, porque me dicen, se mueve libremente. Entonces, si no actúan fuerzas diferentes al peso, la energía debe conservarse. Proposición verdadera. Pregunta número 7. Pregunta número 7. Problema número 7. Un bloque de 4 kilogramos de masa parte del reposo del punto A, tal como se muestra en la figura. Cuando impacta con el resorte no deformado, este se comprime 50 centímetros. Calcular la constante elástica del resorte. Bien, vamos a considerar al inicio lo siguiente. La esferita cae sobre un resorte. El resorte vamos a colocarlo aquí, de esta forma. Finalmente, la esferita cae y el resorte está comprimido. Y la esferita se encuentra aquí. Dice que el resorte se comprime medio metro, 50 centímetros. Eso significa que este valor de aquí es 50 centímetros. Vamos a poner 0,5 metros. 0,5 metros. ...50 centímetros, medio metro. Y esto es 1 metro, esta altura. Muy bien. Esto es al inicio. Inicio. Y esto es al final. Noten ustedes que no hay fuerzas externas que modifiquen la energía. Solamente no hay fuerzas externas diferentes al peso que modifiquen la energía. Aquí al inicio el resorte no tiene energía almacenada, puesto que no está deformado. Aquí dice que parte del reposo, por lo tanto aquí la velocidad inicial es 0. Este cuerpo parte del reposo, no tiene energía cinética. Al final, este cuerpo está en reposo, velocidad 0, y lo tiene comprimido al resorte. El resorte, por estar comprimido ahora, sí tiene energía potencial elástica, equivalente a medio metro de compresión. Muy bien, entonces no hay fuerzas diferentes al peso.
debo ubicar un sistema de referencia para considerar la energía potencial gravitacional. Voy a considerar por comodidad aquí mi nivel de referencia. Y este que sea mi nivel de referencia. Lo he escogido aquí por la sencilla razón de que si lo coloco aquí el sistema de referencia, al final esta esferita no tiene altura y no tendría energía potencial gravitacional. Muy bien. Entonces, si ese es mi nivel de referencia y no hay fuerzas externas que modifiquen la energía del cuerpo, la energía debe conservarse. Hagamos aquí entonces la equivalencia de energías al inicio y al final. Muy bien, entonces, energía al inicio, energía mecánica al inicio, debe ser igual a la energía mecánica al final del proceso. Al inicio, ¿qué tenemos? Al inicio solamente hay altura, solamente hay potencial gravitacional, ya que no hay velocidad. Entonces debe ser masa por gravedad por la altura de la esferita hasta el nivel de referencia. Viene a ser 1 metro más medio metro, 1,5 metros. No hay cinética, velocidad cero. Y eso debe ser igual al final. Al final no hay altura ni tampoco velocidad. O sea, al final no hay potencial gravitacional ni cinética. Solamente hay potencial elástica porque el resorte está comprimido. Aquí entonces existe un resorte comprimido. Entonces este tiene una energía potencial elástica. Al final entonces es 1 medio de K por la deformación que es 0,5 al cuadrado. Bien, reemplazando datos entonces, la masa vale 4 kilogramos, la gravedad es 10 por 1,5, esto es igual, 0,5 es 1 medio, al cuadrado sería 1/4 por 2, 1/8 de la constante K. Finalmente, la constante K entonces toma el valor 480 newton por cada metro. La respuesta. Problema número 8. Problema 8. Dice, ¿cuál debe ser la rapidez mínima del bloque en el punto A para alcanzar el punto B? Se desprecia todo tipo de rozamiento. Voy a dibujar la estructura que nos presentan en la práctica para poder determinar la solución del problema. El punto A está ubicado aquí y aquí existe un cuerpo en el punto A. Y otro cuerpo, y aquí en el punto B, el cuerpo llegará a esta posición, en el punto B. Dice, ¿cuál debe ser la rapidez mínima del bloque en el punto A? Me dicen aquí que calcule esta rapidez de A. Y esta, ¿cuál debe ser el valor mínimo para que alcance el punto B? Si esta velocidad es grande, entonces el cuerpo llega a B y pasa. Si es muy pequeña, el cuerpo no va a llegar a B. La rapidez mínima de A para que llegue a B es cuando la velocidad en B se haga 0. Porque un poquito más y el cuerpo baja, pasa por B.
Entonces, la condición para que la velocidad en A sea mínima es que la velocidad en B sea 0. Y aquí tenemos una altura de 2 metros. Entonces debo escoger un nivel de referencia y voy a escoger esta parte más baja. Como no hay fuerzas diferentes al peso, no hay rozamiento en esta estructura, ¿no es cierto? Entonces, como me dicen que se desprecia todo tipo de rozamiento, entonces la energía debe conservarse. Es decir, la energía mecánica en A debe ser igual a la energía mecánica en B. En el punto A no hay altura según mi sistema de referencia, solo hay velocidad. Entonces, la energía total es la cinética. Masa por la velocidad en A al cuadrado debe ser. En B no hay velocidad, por lo tanto no hay cinética, solo potencial, porque hay una altura respecto al nivel de referencia. Entonces, mg por la altura que vale 2 metros. Y cancelamos la masa con la masa. Y tenemos que la velocidad en A resultará ser 2 por la gravedad por 2, raíz cuadrada. La velocidad en A será entonces 2 por la gravedad que vale 10 por 2. Sería 40. La velocidad en A entonces sería 2 por 2, 4, sale fuera la raíz como 2 por la raíz de 10 metros por cada segundo. Y esa es la solución y respuesta a nuestra pregunta. Ok. Bien, jóvenes, hemos terminado la clase de hoy. Muchísimas gracias, muy amables. Es aquella energía presente en cuerpos elásticos, Consideremos entonces este caso. Un resorte y sobre el cual actúa una fuerza deformadora. Sobre este está actuando una fuerza deformadora, así, una fuerza deformadora F, que ha deformado a este resorte una distancia X y que tiene una constante elástica K. Muy bien, esta fuerza es una fuerza entonces que depende de la posición, es K por X. No es una fuerza constante, es una fuerza variable y depende de cuánto estira el resorte, de cuánto el resorte se deforma. Para que más se deforme el resorte, más fuerza debo aplicarle. Entonces, el trabajo de la fuerza F, hemos visto la clase pasada que es un medio de K por X al cuadrado. Este es el trabajo que hace esa fuerza F. Este trabajo que hace la fuerza F para estirar el resorte se acumula como energía potencial elástica. ¿De dónde? ¿De dónde? La energía potencial elástica es energía potencial elástica, resulta ser un medio de la constante K por la deformación al cuadrado. Esto resulta ser la energía potencial elástica. Y la energía potencial elástica resulta ser, como notamos, una parábola. Resulta porque depende del
la segunda potencia de la deformación. Entonces, aquí podríamos graficar la energía potencial elástica y la deformación que es X. Y tendríamos entonces como gráfica una parábola de esta forma. Tendríamos como gráfica una energía potencial gravitacional es la masa por la gravedad por la altura. Esto es la energía potencial gravitacional. Notemos aquí lo siguiente. ¿Cuál es la fuerza que lo mueve al cuerpo? La fuerza que lo mueve al cuerpo es masa por gravedad. Entonces, notar lo siguiente. ¿Cuál es el trabajo que hace el peso? El trabajo que hace el peso es la fuerza que lo mueve por la distancia que recorre el cuerpo. Sin duda alguna, es la masa por la gravedad, que es la fuerza que lo mueve por la distancia que recorre, que es h, que resulta ser mg por h. El trabajo que hace el peso resulta ser equivalente a la energía potencial gravitacional. Entonces, el trabajo y la energía potencial gravitacional tienen las mismas dimensiones, las mismas unidades. ¿Por qué? Porque el trabajo que hace el peso se acumula como energía potencial gravitacional. Veamos la segunda energía, que es la energía cinética. Energía cinética. 2. Energía cinética. Energía cinética. Esta energía cinética, decimos, es aquella energía que depende, es aquella energía que depende de la velocidad de un cuerpo, Entonces, tenemos que la energía cinética resulta ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta es la energía cinética que posee un cuerpo. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Consideremos este caso. Consideremos una superficie horizontal y aquí un cuerpo que está detenido en el reposo con una velocidad inicial 0. Sobre este cuerpo actúa una fuerza para modificar su velocidad. Entonces, este cuerpo empieza a moverse y se mueve ahora con una cierta velocidad final v. Sobre él está actuando una fuerza. Si esto recorre una distancia d, entonces esa fuerza ha hecho trabajo. Y decimos, el trabajo de la fuerza F será fuerza por distancia. Pero la fuerza es la masa por la aceleración por la distancia. Ecuación número 1. De la cinemática. Pero nosotros sabemos de cinemática que la velocidad final, que es v al cuadrado, es la inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, siendo esta velocidad final 0. Entonces, la aceleración por la distancia resulta ser la velocidad final al cuadrado sobre 2. Entonces, reemplazamos en 1. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza F? El trabajo de la fuerza F será masa por A por D, pero A por D es velocidad al cuadrado sobre 2. Masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Y este es el trabajo que hace esa fuerza F para modificar la velocidad de un cuerpo. Notamos una vez más que el trabajo que hace la fuerza F para modificar la velocidad del cuerpo se acumula como energía cinética. Por lo tanto, la energía cinética y el trabajo que hace la fuerza F para modificar la velocidad son equivalentes. Muy bien, veamos entonces ahora la energía potencial elástica.
3. Energía potencial elástica. Energía potencial elástica. Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema concerniente a energía. Energía. Bien, definimos la energía como aquella propiedad que tiene un cuerpo y que se cuantifica como la capacidad de hacer trabajo. Decimos, la energía es una cantidad escalar, es una cantidad escalar, y se manifiesta como la capacidad de un cuerpo de realizar trabajo, Es decir, un cuerpo decimos que tiene energía si es que éste tiene la posibilidad de hacer trabajo. Dentro de ello tenemos nosotros la energía mecánica. Energía mecánica. La energía mecánica está conformada por la energía potencial gravitacional. Está conformada por la energía cinética y está conformada por la energía potencial elástica. La energía gravitacional, energía potencial gravitacional, la vamos a notar por E sub P. La energía cinética por E sub C y la potencial elástica como E P sub E. Muy bien. La energía mecánica, entonces, resulta ser la suma de las tres energías. La energía potencial gravitacional, más la energía cinética, más la energía potencial elástica. Esta es la energía mecánica o energía total. Analicemos entonces cada una de estas energías. ¿De qué se trata? 1. Energía potencial gravitacional. Energía potencial gravitacional. Decimos, es aquella energía que depende de la posición de un cuerpo, depende de la posición de un cuerpo, es decir, de la altura que se encuentra respecto a un sistema de referencia. Consideremos el siguiente caso. Consideremos aquí una superficie. Este es nuestro nivel de referencia. Y aquí un cuerpo de masa m.
Este cuerpo, supongamos que intenta moverse así, está en proceso de caída. Entonces, si este cuerpo está en proceso de caída, respecto a esta superficie existe una altura h. Entonces, la energía